Sean mis primeras palabras de profundo agradecimiento porque nos están regalando su tiempo en esta tarde en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Deseo particularizar el agradecimiento del CALE al excelentísimo señor embajador de la República de México, don Víctor Manuel Barceló, señora y su nieto. Señor embajador, está en su casa, nos honra con su presencia. Para el Centro de Altos Estudios Nacionales es un verdadero gusto, reitero, recibirlos a ustedes y en particular disponer de 4 especialistas de excepción, estudiosos con profundos vínculos con este instituto, egresados del mismo, docentes en el mismo, de manera que vaya desde ya nuestro reconocimiento y agradecimiento. Pasamos entonces ahora al señor coronel Gustavo Vila, en esa concepción estratégico-militar del conflicto. Gustavo, adelante. Buenas noches para todos. Me tocó a mí hacer una breve síntesis en lo que refiere a los aspectos militares y connotaciones geopolíticas, digamos, del actual conflicto. Lo primero que quiero aclarar, yo lo que voy a hacer ahora es una foto de lo que pasó hoy a las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Es una foto de lo que ha pasado hoy hasta las 8 de la mañana. Lo segundo que es importante significar, en cualquier conflicto armado, la primera víctima es la verdad. Porque las herramientas de la información y las comunicaciones, la globalización, han hecho de la guerra de la información un arma más en el arsenal de los Estados. Y es importante presentar una imagen favorable de uno, en tanto que atacamos la imagen del adversario, no importa si con verdades, con medias verdades o con mentiras. Entonces, es muy difícil tomar posición, pero una posición que esté más que basada en sentimientos, que esté basada en hechos reales, hechos constatados sobre el terreno. Entonces, eso por un lado. Cuando hablamos de guerra, nos tenemos que remitir a Sun Tzu. Sun Tzu algo de guerra sabía, el arte de la guerra. 500 años antes de Cristo, Sun Tzu nos decía que la guerra es el arte del engaño. Cuando yo soy fuerte, aparento ser débil. Y cuando soy débil, aparento ser fuerte. Cuando me repliego, hago de cuenta que avanzo, y cuando avanzo, hago de cuenta que me repliego. ¿Qué me permite todo esto? Me permite lograr sorpresa. Cuando los militares hablamos de sorpresa, ¿de qué se trata? Se trata de hacer algo, no importa lo que, de una forma, en un momento y en un lugar que el adversario no lo espera. De eso se trata la guerra. ¿Sí? Entonces, imagínense, en inteligencia, que ustedes tienen que determinar capacidades e intenciones. Es muy difícil, Las capacidades, es posible tener más o menos idea de lo que puede hacer alguien. El problema son las intenciones. Y no nos olvidemos que la guerra no es otra cosa que política con armas. La guerra, si yo me manejo con un concepto clausewitziano, es la continuación de la política por medios violentos. Continuación de política por medios violentos en un contexto de niebla y fricción e incertidumbre. Entonces, creo que está bueno pensar que la guerra no es un fin en sí mismo,
La guerra es un instrumento de la política. Nadie va, ningún Estado va a la guerra porque tiene ganas de pelear con otro, sino que va porque hay un objetivo político atrás. Y lo que tenemos que tener claro, particularmente los países tipo Uruguay, porque los orientales tenemos que tener claro, es que porque la guerra es en función de la política, es posible ganar la guerra ganando militarmente, es decir, alcanzo el objetivo político ganando militarmente, Segunda Guerra Mundial, o es posible lograr el objetivo político de la guerra perdiendo militarmente. Ustedes dirán, no, perdiendo la guerra. Sí, señores. ¿Cómo piensan ustedes que todos los países de Asia y África en los procesos de descolonización se independizaron? ¿Ustedes piensan que el frelismo en Mozambique, Frente de Liberación de Mozambique, le ganó algún combate a los portugueses? Los perdió todo. Sin embargo, a la larga, obtuvo el objetivo político, la independencia de Mozambique. Ergo, ganó la guerra. Entonces, todos los conflictos hay que verlos bajo esa perspectiva. Y la política y la guerra se pelean. O sea, la política y la guerra, ¿qué es lo que buscan? ¿O qué es lo que los orienta? Los intereses nacionales. Como muy bien dijo Ricardo, el interés nacional en un mundo estadocéntrico condiciona las acciones y las actitudes de los estados. De los intereses nacionales se derivan los objetivos nacionales. Y de esos objetivos nacionales, cuando entran en conflicto, porque los intereses de un estado están en conflicto con otro, se puede llegar a un estado de guerra. Bueno, ahí el objetivo político de la guerra va a estar determinado por esos intereses nacionales, por esos objetivos políticos. Y el objetivo militar es función de esos objetivos políticos. Y créanme, ¿saben cuál es el primer interés de un Estado? Lo mismo que nos interesa a las personas, la seguridad. El primer interés nacional de un Estado es sentirse seguro. Y la seguridad es algo subjetivo. Lo que es para mí seguro no tiene por qué ser para Daniel, no tiene que ser para Ricardo. O sea, es algo subjetivo. ¿De acuerdo? Y esto tiene mucho que ver con la geopolítica. Pero, como el tiempo tirano no le quiero entender, eso lo dejamos para otra instancia. Entonces, objetivos políticos que determinan objetivos militares. Ahora, ¿qué son los objetivos políticos? ¿Cuáles pueden ser? Porque Putin se va cuidando bien, que diciendo, miren, mis objetivos políticos son este. ¿Cuáles pueden ser los objetivos políticos de Rusia en este conflicto? Es posible tal vez inferirlos a partir de cuál ha sido la conducta de Rusia, a dónde apunta la diplomacia. Entonces, sin lugar a dudas, un primer objetivo político de Rusia es lograr una Ucrania que no esté dentro de la OTAN. Después, si está la Unión Europea, no está la Unión Europea, es tema de negociaciones. Pero lo primero es la neutralidad de Ucrania. Lo segundo es Crimea. El puerto de Sebastopol es una base importantísima para la marina rusa. Y casualmente, Crimea es anexada por Rusia en el 2014 cuando se terminaba la concesión del puerto de Sebastopol para Rusia. Y casualmente en el 2014 Rusia anexa Crimea y empiezan los problemas en el Donbass. Problemas que en el Donbass se mantienen se mantuvieron hasta el inicio de la guerra. ¿Y por qué? Por la geopolítica. Rusia necesita mares cálidos. Control del Mar Negro, del litoral del Mar Negro, le permite salir al Mediterráneo a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. Si no controlase el Mar Negro, Rusia, ¿por dónde puede salir aguas cálidas? Tremendo problema. Puede salir al Báltico y del Báltico al Mar del Norte. A través de este puerto,
aeropuertos de Kaliningrado y San Petersburgo. El problema, ¿sabe cuál es? Que para salir al Mar del Norte hay que pasar por los estrechos de Kattegat y Skagerrak, que son controlados ¿por qué? Por Dinamarca y por Noruega. Los dos son países de OTAN. Otra salida a las aguas azules, a los océanos, Murmansk. Pero Murmansk queda en el círculo polar ártico, en la frontera con Noruega, en el norte. La otra vía en el extremo oriente, la de Vostok, pero también es un puerto que está muy al norte. Entonces, para Rusia es fundamental Crimea. Por eso digo los objetivos políticos de Rusia. Y el otro objetivo político importante para Rusia, por ese defensa de la lengua rusa, son esas minorías rusoparlantes de Donbass. Rusia quiere lograr una adecuada condición de seguridad para esa región. Esos objetivos políticos determinan objetivos militares. ¿Y cuáles pueden ser los objetivos militares de Rusia que nosotros podemos inferir? Porque obviamente a Rusia se va a cuidar muy bien diciendo cuáles son. Desde mi punto de vista, militarmente Rusia, ¿qué pretende? Pretende cercar, que es diferente a tomar, Kiev y Kharkov, que son los centros políticos administrativos de Ucrania. Kharkov tiene 1,5 millones de habitantes, Kiev tiene 3 millones. Supónganse que se fueron, no sé, las 2/3 partes de la población que evacuó esa ciudad. Rusia ocupó Ucrania, está atacando Ucrania con 190.000 hombres. Es una gota de agua para pretender conquistar una ciudad. Rusia pretende sitiar esas ciudades y fijar fuerzas ucranianas para que las defiendan, porque Kiev tiene un valor simbólico para los ucranianos, porque es la capital, es el centro político administrativo. Mientras los ucranianos fijan fuerzas en Kiev y en Kharkov, obviamente descuidan otras regiones. O sea, Kiev y Kharkov. Lo segundo, lograr condiciones de seguridad en el Donbass, las zonas rusoparlantes, adecuadas condiciones de seguridad. Y lo tercero, lograr un corredor terrestre que vincule Crimea con el Donbass. Para hacer eso, Rusia está desarrollando esa estrategia militar. Una guerra limitada. A ver, esto es una guerra limitada para Rusia. No está empeñando todos los recursos de su poder nacional. Una guerra híbrida. ¿Por qué digo guerra híbrida? Porque Rusia está combinando operaciones convencionales, operaciones no convencionales, operaciones de información, operaciones psicológicas y operaciones de ciberguerra. O sea, está desarrollando operaciones de guerra híbrida. Rusia dispone la iniciativa y los militares sabemos que el que tiene la iniciativa en la guerra es como un partido ajedrez jugando las blancas. Blancas fue el primero y condicionar el movimiento de la ficha negra. Bueno, la iniciativa es importante por eso, porque nos permite decidir qué y cómo vamos a hacer y el otro tiene que responder. Finalmente, Rusia está operando, lo cual es una desventaja, por líneas exteriores. Operar por líneas exteriores, ¿qué supone? Supone que para desplazar tropas de un lugar a otro del frente, tiene que recorrer mayor distancia. Lo vamos a ver en la otra diapositiva. Ucrania, objetivos políticos. El objetivo político de Ucrania, siendo realista, y el presidente Zelensky es realista, no es derrotar a Rusia, que no la va a poder derrotar. Rusia forma parte del club nuclear. Piensen cómo votó la ONU en la Asamblea General. Sí, no, 141 a favor de Ucrania, 141 a favor de Ucrania, es cierto. ¿Y cómo votó el club nuclear? Que esos son los que cuentan. ¿Cómo votó el club nuclear? Condenando a Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel.
4 miembros del club nuclear. Hubieron 35 abstenciones, pero dentro de esas 35 abstenciones hubieron 3 miembros del club nuclear que se abstuvieron. República Popular China, India y Pakistán. Y hubieron 5 votos en contra, obviamente, la Unión Soviética y Corea del Norte. Podemos inferir que Corea del Norte tiene casi pronta su bomba nuclear. O sea que ellos, para mí, Corea del Norte es casi miembro del club nuclear. Entonces, ¿Ucrania qué se plantea como objetivo político? Perder la menor cantidad de independencia y soberanía ante Rusia. Militarmente, ¿cómo puede perder la menor cantidad de independencia y soberanía ante Rusia? Obviamente, fijándose objetivos militares. ¿Qué buscan? Buscan elevar el costo del conflicto a los rusos para que los rusos estén más volcados a negociar. Pero el fin de la guerra va a ser negociado. En función de esos objetivos políticos y militares, la estrategia militar de Ucrania es una de guerra total, porque para Ucrania está en juego su supervivencia, lo que para Rusia es limitado, para Ucrania es una guerra total, involucra a toda la población. Es una guerra defensiva, lo cual supone ventajas. Acuérdense, los militares lo sabemos, Clausewitz decía que entre el ataque y la defensa era más fuerte. Era la forma más fuerte. Ucrania tiene una ventaja no menor. ¿Por qué se piensan ustedes que los ucranianos mataron entre 5 y 7 generales rusos? Que no sale mucho en la prensa. Ucrania tiene superioridad de inteligencia. Todos los sistemas OTAN de inteligencia, todos los sensores están proporcionando información en tiempo real a los ucranianos. La información transformada en inteligencia es lo que impide que me sorprendan y maximiza mis capacidades, porque me permite que no me sorprendan a mí y yo poder sorprender al otro. Y Ucrania está peleando por líneas interiores. ¿Qué es pelear por líneas interiores? La distancia para desplazar medios en el teatro es más corto. En este momento, al 30 de marzo, el esfuerzo principal está alrededor de Kiev, la capital. Un esfuerzo secundario es en dirección a Kharkov. Ese esfuerzo secundario en Kharkov es complementado con el esfuerzo en Luhansk y Donetsk, que son estas regiones acá. Un segundo esfuerzo secundario es en dirección a Mariupol. Y un tercer esfuerzo secundario es en dirección a Kherson, de acá, y después hay un eje que está amenazando hacia el oeste, a Odessa, y un eje que apunta hacia Zaporizhia y Dnipro. Esta línea azul que está acá es el río Dnieper, que divide en dos a Ucrania. Y es muy importante desde el punto de vista político, porque de este lado, rusos paulantes, la mayoría, de este lado, ucranianos. Pero, los puntos de paso, los puntos de cruce de este a oeste, tienen que hacerse por puentes. Y los puentes pueden ser destruidos. Y si los puentes son destruidos, las tropas no pueden pasar ni de aquí para aquí, ni de aquí para aquí. Hoy esta es la situación en el frente de batalla. Todo lo que está en naranja es lo que están ocupando los ucranianos. En este momento hay una pausa operacional. ¿Qué es una pausa operacional? Los ucranianos y los rusos, cada uno se están reabasteciendo, están reemplazando sus tropas, se están moviendo cambiando los dispositivos. La inteligencia británica, o sea, señala que hay unidades del norte que entraron a Rusia. Entraron a Rusia para reabastecerse, reequiparse.
¿Y dónde van a ser desplegadas? Ese es el planteo. Porque sin lugar a dudas, esto va a seguir, porque ustedes no se olviden que existe un correlato. A cada acción militar corresponde un esfuerzo diplomático. Yo opero militarmente para lograr ¿qué? Para lograr sobre el terreno una ventaja que me permita darle herramientas a los negociadores para que en la mesa de negociaciones están en una posición de fuerza y poder imponerse al adversario. La guerra no es un fin en sí mismo. Y los instrumentos de violencia política se conducen en paralelo con la diplomacia. Vamos a hacer un poquito de futurología. Si ustedes me dicen, ¿y cuál puede ser la posible evolución? Mariupol va a caer. La ciudad de Mariupol va a caer. La caída de Mariupol en unos días o en una semana, ¿qué va a suponer para los rusos? Va a suponer que van a tener un pool de tropas que no sabemos qué tan castigadas están, que van a poder ser empleadas en otra parte. ¿Sí? Desde mi punto de vista, el esfuerzo no va a ser acá en la segunda parte de la campaña, no va a ser en el norte, el esfuerzo va a cambiar al sur. ¿Por qué? Porque es suicida, después de las experiencias de Stalingrado, de Varsovia, la batalla de Berlín, Grozny, pretender que un ejército moderno puede conquistar una ciudad que en este momento en Kiev son 3 millones en tiempo normal. Supónganse que haya 2 millones de personas. Es imposible conquistar la ciudad. Rusia no se puede plantear seriamente, y eso porque no lo va a lograr. Entonces, tal vez el esfuerzo sea acá, con esfuerzos secundarios en el norte para fijar tropas de Ucrania, porque Kiev sigue siendo la capital y el centro político administrativo. Esfuerzo secundario en Kharkov y esfuerzo secundario en Luhansk y Donetsk. Pero, ¿qué busca este esfuerzo principal al sur? Amenazar Odessa. Odessa es la tercera ciudad de Ucrania. Tiempos de paz tiene 1 millón de habitantes. Si los rusos capturan Odessa, todo el litoral del Mar Negro está en manos de Rusia. O sea, no digo que la vayan a conquistar, digo amenazar. Pero lo que sí puede querer hacer Rusia es, esto se llama el codo del Dnieper. Si toman los puntos de paso sobre Zaporilla y Dnipro, adelante, van a lograr que, embolsar a todas las fuerzas ucranianas que están combatiendo en esta zona. Y obviamente, si logran eso, se terminó la resistencia. Ojo, esto es una probable evolución, repito. Uno tiene que adivinar intenciones y capacidades. Si ustedes me dicen, Rusia está peleando mal, yo le digo, ¿les parece que está peleando mal Rusia? Con 190.000 hombres. Yo creo que Rusia está peleando a los rusos, como peleó toda la vida. Entonces, creo que la salida desde el punto de vista militar, no va a haber un ganador, no va a pasar como en la Segunda Guerra, que terminaron combatiendo calle por calle en Kiev. No, va a haber una negociación. Una negociación en la cual va a primar la política, y desde mi óptica, Ucrania va a tratar de perder la menor cantidad de soberanía y territorio ante Rusia. Pero militarmente no puede ganar Ucrania. No puede ganar.
las guerras, desde los tiempos bíblicos hasta ahora, se ganan con tropas en el terreno, boots on the ground. No se gana mandando equipo, dando inteligencia, con aviones, no. La guerra se gana con tropas sobre el terreno. Ucrania puede estar recibiendo material de primera, inteligencia, pero eso no alcanza para equilibrar la diferencia de poder nacional entre uno y otro. Muy bien, acá termina mi exposición. Muchas gracias. En función del tiempo disponible, estoy pidiendo a Gustavo ser cortos en las respuestas. Se le plantea al señor Coronel Vila, ¿por qué hay una excesiva obsesión o fijación por este conflicto y no sobre República Democrática del Congo, Siria, Palestina, etc.? ¿Es Uruguay o el mundo? Bueno, hablo por mí, no hablo institucionalmente. Los que peinamos canas, había un grupo que se llamaba Tote. Había un tema que se llamaba Biafra. Y el tema era la guerra de Biafra, Nigeria, una región petrolera que se quiso separar del gobierno central de Lagos, allá por los años 60 y pico, casi sobre los 70, 68, 69. Y la canción decía, Biafra estaba muerta, Biafra, ¿a dónde está? Por unos negros que mueran, ¿a quién le puede importar? Y lamentablemente la sensibilidad del mundo es flechada. Pero no lo vemos solo en la guerra. Piensen en la vacuna. Gracias a Dios, en Uruguay tenemos un porcentaje altísimo de gente vacunada, pero ¿qué pasa en África, en Asia? Como que el mundo es más sensible ante determinados conflictos y menos sensible ante otros. Es una realidad. Obvio, no hablamos, no surgió el tema, pero esta ha sido una guerra relativamente de guante blanco, porque si uno ve el general esto sabe mucho porque estuvo en Ruanda, uno ve los conflictos en la región de los Grandes Lagos en África Central, y ahí mueren por decenas de miles, cientos de miles. Y sí, lamentablemente hay conflictos que se quieren dejar o no tienen visibilidad y otros sí la tienen. O sea, ¿qué es lo que? A ver, en el Sahel, en Mali, en Etiopía, en todo el Sahel, todo el sur, en Nigeria, en Somalia, en Yemen, en Irán, en Irán, los baluchi, en Irak, en Siria, en Palestina, en el este de la India, los rohingyas en Myanmar, en Filipinas, las islas del sur, en Mindanao. Hay un montón de conflictos que para el mundo no cuentan. Es una realidad. ¿Sí? Es cierto. Yo coincido con el que preguntó eso. El objetivo de Rusia es integrar el territorio perdido en 1990 para poder ser una potencia a la altura de China y Estados Unidos. Yo creo que Rusia es consciente que no puede ir contra la rueda de la historia. Realmente pienso que
Porque los estados se manejan por la lógica del interés nacional, y el primer interés nacional es estar seguro, sentirse seguro. No podemos olvidar que todas las invasiones que ha sufrido Rusia, las invasiones desde el oeste, ¿cuál fue el callejón de entrada? La llanura europea. ¿Quiénes comparten la llanura europea? Polonia y Ucrania. Y fíjense, si no, en la historia contemporánea, siempre Rusia estuvo muy interesado en lo que pasaba en Polonia y Ucrania. Ucrania estaba integrada a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acuérdense en 1939, el pacto Molotov-Ribbentrop, que la Alemania nazi y la Unión Soviética se dividieron media Polonia para cada uno. ¿Por qué? Pues porque entienden desde tiempos inmemoriales, los tiempos de Napoleón, los zares ya querían una buffer zone, una zona donde pelear la guerra y no en el propio territorio. ¿Qué pasa por el este? Por el este, aparte que Rusia tiene 11 usos horarios, no se olviden que al este de Moscú hay una barrera natural, los montes Urales, que en el oeste no existen. Entonces yo pienso que Putin no quiere en el mundo actual incorporar a Ucrania a Rusia. Yo creo que a Putin le alcanza con un estatus de Ucrania de neutralidad, que no integre la OTAN. Lo desintegra Unión Europea, no, es otro problema. Fíjense, estados que no integraban la OTAN, Finlandia, Suecia, se integra la Unión Europea, ya que y ya Sergei Lavrov, el canciller, manifestó de que bueno, la Unión Europea no es un tema. El tema crucial para Rusia es la OTAN. Si Ucrania se integra a la OTAN, Moscú queda a 400 millas de la frontera, a 600 kilómetros. Lo que el presidente Putin habla por celular lo están escuchando los ucranianos, que estarían supuestamente integrados a la OTAN. No creo que Rusia quiera integrar a la OTAN, ocupar Ucrania, aparte es imposible. Creo que quiere seguridad. Bien, muchas gracias. No quisiera cortar preguntas que son realmente muy interesantes, pero en función del tiempo disponible solicito la brevedad en la respuesta. Observando el contexto actual donde existe un conflicto entre un Estado poderoso y otro con un poder más acotado, ¿qué elemento considera usted uno de los más importantes para que Ucrania continúe ofreciendo resistencia? Creo que hay tres elementos. El primero, Napoleón decía, la moral es a la fuerza como 3 a 1. Ucrania está peleando una guerra de supervivencia del Estado. Está motivado, el ciudadano ucraniano está motivado, hay tenistas, hay jugadores de fútbol, sin perjuicio que obviamente la propaganda de Ucrania lo muestra como que vienen a pelear por la defensa del país, pero el ucraniano está motivado y la moral hace la diferencia en la guerra. Napoleón de Guerra lo sabía. O sea, la moral es importante, primer aspecto, la moral. Segundo aspecto, la inteligencia. Ucrania está siendo nutrida de inteligencia por la OTAN. Por eso ella puede sorprender a los rusos en condiciones de inferioridad y evitar ser sorprendida. Segundo elemento. Y tercer elemento, un elemento no menor, ustedes no se olviden que Ucrania hasta el año 2012 tuvo servicio militar. En el 2012 se termina el servicio militar, pero nuevamente se implanta en el 2014 a raíz de los episodios de Crimea y la guerra del Donbass. O sea que para mí son los tres elementos que en alguna medida hay más, pero creo que son los más importantes para tratar de explicar esa resistencia ucraniana. Bien, vinieron dos preguntas generales que aplican a la mesa, pero vamos a dejar después de la intervención de Daniel, ¿de acuerdo? Pero la última entonces para el coronel Vila. ¿Es la posible invasión y destrucción de Kiev
una posible maniobra de distracción para liberar el teatro de operaciones del este para Rusia? Sí, tal cual. O sea, capaz que no fui claro. O sea, Kiev para Ucrania es el centro político administrativo. Tiene importancia estratégica, pero aparte tiene una importancia psicológica. Y acuérdense, lo hablamos, la moral es a la fuerza como 3-1. Entonces, el gobierno ucraniano no tiene más remedio que defender Kiev. Por más, desde mi punto de vista, si yo soy un general ruso, no me planteo ocupar Kiev, porque todas las tropas que tengo son 190.000 hombres. Y Kiev sola tiene 3 millones de habitantes, vale que tenga 2 millones. El problema es que esos 2 millones de habitantes están imbuidos con espíritu patriótico, tienen instrucción militar. Y hay un tema importante, tal vez los que no son militares no lo aquilatan debidamente. Para atacar, la academia dice que ustedes precisan 3 soldados atacantes por 1 que defiende. Eso es un campo abierto. Pero en ciudad, el defensor tiene mayor ventaja, entonces por cada soldado que defiende en la ciudad precisan 6 o 7 atacantes. Entonces, yo pienso claramente que la defensa de Kiev es una forma de... Es decir, los rusos no se plantean tomar Kiev. Amenazan Kiev para fijar tropas ucranianas en el norte y que no puedan estar en el este, que desde mi modesto punto de vista es el objetivo de los rusos, porque de lograrlo materializan el objetivo político. ¿Cómo sería la aplicación de la experiencia de Ucrania en este conflicto, pero a nuestro país, en un caso similar? ¿Y cómo debería ser su estrategia defensiva? Tema para una tesis. Bien. El patriotismo es una construcción desde el poder. Nadie nace patriota. Convengamos. Es una construcción desde el poder. El primer elemento para alguien estar dispuesto a sacrificar algo tan importante como la vida propia por un ideal abstracto como la patria, la bandera, es decir, es el patriotismo, que repito, es una construcción. Si tenemos patriotismo, bueno, hay que lograr aglutinar a todos esos patriotas. Para eso se necesita una cultura de defensa, una cultura de seguridad y defensa. Desde mi modesta opinión, los orientales no tenemos una cultura de seguridad y defensa muy acentuada. La misión de locales, justamente, es prometer a la difusión de esa cultura de defensa. Pero la realidad nos marca que cuando se dio el último tiro en la revolución de 1904, en Uruguay se disolvieron los batallones de guardias nacionales y con la disolución de los ejércitos de los batallones de guardias nacionales, el único elemento armado que quedó fue el ejército de línea. Esos batallones de guardias nacionales estaban a cargo de los jefes políticos, que eran los intendentes. Entonces, la primera condición, ¿por qué Ucrania resiste y resiste también a los rusos? Y bueno, porque Ucrania está librando una guerra total con una población que está organizada, entrenada y equipada para hacer la guerra que los rusos no quieren hacer, para combatir en las ciudades, para, una vez que los rusos ocuparon terreno, atacar sus líneas de abastecimiento, lo que está pasando en el frente sur, Gerson. O sea, Uruguay puede sacar un montón de lecciones. De hecho, el Comando de la Enseñanza, corríjame mi general, está trabajando con todos los institutos, justamente buscando ver qué se puede rescatar de este conflicto, experiencias ajenas para volcar a las Fuerzas Armadas. Es decir, se está haciendo. Pero creo que el tema va por ahí, ¿no? Uruguay puede durar porque, a ver,
No podemos, por la situación geoestratégica que ocupamos, en un conflicto de esta naturaleza, durar demasiado, porque un juego probabilístico, ¿quién puede agredirnos a nosotros? ¿Por qué Rusia vaya a Ucrania? Porque tiene frontera. Nosotros tenemos frontera con un país que tiene 240 y pico millones de habitantes, con lo que tiene cerca de 50. Desde 240 y pico está mirando un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué otro país nos podría agredir hipotéticamente? Y bueno, el club de los portaaviones, como se llama, aquel que tiene portaaviones, o sea, posible, pero con diferente grado de probabilidad. Son 12 países los del club de los portaaviones, casualmente. Uno de los vecinos tiene portaaviones, pero está fuera de servicio. O sea que nos quedan 11. Y bueno, y sin lugar a dudas, que tiene que ser una guerra diferente, tal vez, a la que muchas veces vemos en las películas. Es mucho lo que se puede aprender de los ucranianos y creo que estamos recogiendo lecciones. Bien. ¿Quién formuló la pregunta? Por favor. Y China no tiene un mercado fuerte. Sáquese el tapabocas. Se haya visto afectada su seguridad y por ende haya tenido que actuar. Ah, está, perfecto. Y quede débil en base a ningún país quiere entrar en conflicto. Claro, ya entendí la pregunta. A ver, el primer interés nacional de un país, desde mi óptica, yo soy un poquito emparentado con Ricardo, soy realista en lo que refiere a relaciones internacionales. Creo que el poder, la lucha por el poder, permea las relaciones entre los estados. Creo que de 1991 para acá ha habido un corrimiento hacia el este de la OTAN, obviamente. Rusia se siente insegura. Y en ese sentirse insegura, en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, le dijo a los estados a Occidente, por favor, no. El primer round de este partido tal vez fue la guerra de Kosovo. Rusia estaba muy débil, no podía hacer mucho, pero hubo un corrimiento. Yo con esto no estoy justificando lo que hizo Putin, ni mucho menos, pero vuelvo a repetir, una Ucrania integrada a la OTAN es que Moscú esté a 600 kilómetros de la frontera, lo cual es peligroso. De todas maneras, le aclaro que Occidente no creo que tenga interés en pelearse mucho con Rusia, porque Occidente necesita a Rusia. Veamos la cancha grande. OTAN, Europa, tiene que firmar un tratado nuclear con Irán. ¿Cuál es el mejor interlocutor para obligar a Teherán a firmar un tratado? Rusia. Tratado nuclear con Irán. Segunda causa. Occidente, siendo que Estados Unidos anunció que está centrado en el Pacífico, ¿tiene interés en alienar a Rusia al extremo de que Rusia se vuelque hacia Pekín? No sé hasta qué punto es válido. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Rusia es un escudo en el Asia Central contra los fundamentalismos islámicos. En todos los TAM, Turkmenistán, Uzbekistán, o sea, toda esa región que es explosiva. Rusia es un escudo contra los fundamentalismos islámicos. Cuarto lugar, Rusia es un moderador de la militancia chií a través de Irán, porque Irán no se olvide que está manejando, mayor o menor grado, a Hezbollah en Líbano y a los hutíes en Yemen. Cuarto lugar. Quinto lugar, Rusia está ayudando junto con Estados Unidos y varios países de la OTAN a estabilizar Siria e Irak. Sexto lugar, en Europa va a seguir haciendo frío. Los rusos van a seguir teniendo petróleo, carbón y gas. El Nord Stream 2 ya está construido, falta inaugurarlo, falta que Alemania corte la cinta. Y ya el canciller alemán expresó que Alemania va a seguir comprando gas y petróleo ruso. Entonces, la transnacionalización de los capitales me parece que
hace que esto va a quedar, se va a terminar arreglando diplomáticamente. Obviamente creo que Ucrania va a perder soberanía, va a perder algo del territorio, probablemente Crimea, como se dice popularmente, la paté 15 años para adelante. Van a decir, bueno, vamos a esperar 15 años más a ver qué pasa con Crimea. Pero en un mundo tan interdependiente no le sirve a nadie, y mucho menos al pueblo ucraniano. Muchas gracias, Gustavo. El objetivo de Rusia es integrar el territorio perdido en 1990 para poder ser una potencia a la altura de China y Estados Unidos. Yo creo que Rusia es consciente que no puede ir contra la rueda de la historia. Realmente pienso que, porque los estados se manejan por la lógica del interés nacional, y el primer interés nacional es estar seguro, sentirse seguro, no podemos olvidar que todas las invasiones que ha sufrido Rusia, las invasiones desde el oeste, ¿cuál fue el callejón de entrada? La llanura europea. ¿Quiénes comparten la llanura europea? Polonia y Ucrania. Y fíjense, si no, en la historia contemporánea, siempre Rusia estuvo muy interesado en lo que pasaba en Polonia y Ucrania. Ucrania estaba integrada a la Unión de las Repúblicas Soviéticas. Acuérdense en 1939, el pacto Molotov-Ribbentrop, que la Alemania nazi y la Unión Soviética se dividieron media Polonia para cada uno. ¿Por qué? Pues porque entienden desde tiempos inmemoriales, el tiempo de Napoleón, los zares ya querían una buffer zone, una zona donde pelear la guerra y no en el propio territorio. ¿Qué pasa por el este? Por el este, aparte que Rusia tiene 11 usos horarios, no se olviden que al este de Moscú hay una barrera natural, los montes Urales, que en el oeste no existen. Entonces yo pienso que Putin no quiere en el mundo actual incorporar a Ucrania a Rusia. Yo creo que a Putin le alcanza con un estatus de Ucrania de neutralidad, que no integre la OTAN. Lo desintegra la Unión Europea, no, es otro problema. Fíjense, estados que no integraban la OTAN, Finlandia, Suecia, se integra a la Unión Europea, ya que y ya Sergei Lavrov, el canciller, manifestó de que bueno, la Unión Europea no es un tema. El tema crucial para Rusia es la OTAN. Si Ucrania se integra a la OTAN, Moscú queda a 400 millas de la frontera, a 600 kilómetros. Lo que el presidente Putin habla por celular lo están escuchando los ucranianos, que estarían supuestamente integrados a la OTAN. No creo que Rusia quiera integrar a la OTAN, ocupar Ucrania, aparte es imposible. Creo que quiere seguridad. Observando el contexto actual donde existe un conflicto entre un Estado poderoso y otro con un poder más acotado, ¿qué elemento considera usted uno de los más importantes para que Ucrania continúe ofreciendo resistencia? Creo que hay tres elementos. El primero, Napoleón decía, la moral es a la fuerza como 3-1. Ucrania está peleando una guerra de supervivencia del Estado. Está motivado, el ciudadano ucraniano está motivado, hay tenistas, hay jugadores de fútbol, sin perjuicio que obviamente la propaganda de Ucrania lo muestra como que vienen a pelear por la defensa del país, pero el ucraniano está motivado y la moral hace la diferencia en la guerra. Napoleón de Guerra lo sabía. O sea, la moral es importante, primer aspecto, la moral. Segundo aspecto, la inteligencia. Ucrania está siendo nutrida de inteligencia por la OTAN. Por eso ella puede sorprender a los rusos en condiciones de inferioridad y evitar ser sorprendida. Segundo elemento. Y tercer elemento, un elemento no menor, ustedes no se olviden que Ucrania hasta el año 2012 tuvo servicio militar.
En el 2012 se termina el servicio militar, pero nuevamente se implanta en el 2014 a raíz de los episodios de Crimea y la guerra del Donbass. O sea que para mí son los tres elementos que en alguna medida hay más, pero creo que son los más importantes para tratar de explicar esa resistencia ucraniana. Bien, vinieron dos preguntas generales que aplican a la mesa, pero vamos a dejar después de la intervención de Daniel, ¿de acuerdo? Pero la última entonces para el coronel Vila. ¿Es la posible invasión y destrucción de Kiev una posible maniobra de distracción para liberar el teatro de operaciones del este para Rusia? Sí, tal cual. O sea, capaz que no fue claro. O sea, Kiev para Ucrania es el centro político administrativo. Tiene importancia estratégica, pero aparte tiene una importancia psicológica. Y acuérdense, lo hablamos, la moral es a la fuerza como 3-1. Entonces, el gobierno ucraniano no tiene más remedio que defender Kiev. Por más, desde mi punto de vista, si yo soy un general ruso, no me planteo ocupar Kiev, porque todas las tropas que tengo son 190.000 hombres. Y Kiev sola tiene 3 millones de habitantes, vale que tenga 2 millones. El problema es que esos 2 millones de habitantes están imbuidos con espíritu patriótico, tienen instrucción militar. Y hay un tema importante, tal vez los que no son militares no lo aquilatan debidamente. Para atacar, la academia dice que ustedes precisan 3 soldados atacantes por uno que defiende. Eso es un campo abierto. Pero en ciudad, el defensor tiene mayor ventaja, entonces por cada soldado que defiende en la ciudad precisan 6 o 7 atacantes. Entonces, yo pienso realmente que la defensa de Kiev es una forma de... Es decir, los rusos no se plantean tomar Kiev. Amenazan Kiev para fijar tropas ucranianas en el norte y que no puedan estar en el este, que desde mi modesto punto de vista es el objetivo de los rusos, porque de lograrlo materializan el objetivo político. ¿Cómo sería la aplicación de la experiencia de Ucrania en este conflicto, pero a nuestro país, en un caso similar? ¿Y cómo debería ser su estrategia defensiva? Tema para una tesis. Bien. El patriotismo es una construcción desde el poder. Nadie nace patriota. Convengamos. Eso es una construcción desde el poder. El primer elemento para alguien estar dispuesto a sacrificar algo tan importante como la vida propia por un ideal abstracto como la patria, la bandera, es decir, es el patriotismo, que repito, es una construcción. Si tenemos patriotismo, bueno, hay que lograr aglutinar a todos esos patriotas. Para eso se necesita una cultura de defensa, una cultura de seguridad y defensa. Desde mi modesta opinión, los orientales no tenemos una cultura de seguridad y defensa muy acentuada. La misión de locales, justamente, es propender a la difusión de esa cultura de defensa. Pero la realidad nos marca que cuando se dio el último tiro en la revolución de 1904, en Uruguay se disolvieron los batallones de guardias nacionales y con la disolución de los ejércitos de los batallones de guardias nacionales, el único elemento armado que quedó fue el ejército de línea. Esos batallones de guardias nacionales estaban a cargo de los jefes políticos, que eran los intendentes. Entonces, la primera condición, ¿por qué Ucrania resiste y resiste también a los rusos? Y bueno, porque Ucrania está librando una guerra total con una población que está organizada, entrenada y equipada para hacer la guerra que los rusos no quieren hacer, para combatir en las ciudades, para, una vez que los rusos
ocupar un terreno, atacar sus líneas de abastecimiento, lo que está pasando en el Frente Sur, Gerson. O sea, Uruguay puede sacar un montón de lecciones. De hecho, el Comando de la Enseñanza, corríjame mi general, está trabajando con todos los institutos justamente buscando ver qué se puede rescatar de este conflicto, experiencias ajenas para volcar a las Fuerzas Armadas. Es decir, se está haciendo. Pero creo que el tema va por ahí, ¿no? Uruguay puede durar porque, a ver, no podemos, por la situación geoestratégica que ocupamos, en un conflicto de esta naturaleza, durar demasiado, porque juego probabilístico, ¿quién puede agredirnos a nosotros? ¿Por qué Rusia vaya a Ucrania? Porque tiene frontera. Nosotros tenemos frontera con un país que tiene 240 y pico millones de habitantes, con otro que tiene cerca de 50. Desde 240 y pico está mirando un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué otro país nos podría agredir hipotéticamente? Y bueno, el Club de los Portaaviones, como se le llama, aquel que tiene portaaviones, o sea, posible, pero con diferente grado de probabilidad. Son 12 países los del Club de los Portaaviones, casualmente. Uno de los vecinos tiene portaaviones, pero está fuera de servicio. O sea que nos quedan 11. Y bueno, y sin lugar a dudas, tiene que ser una guerra diferente, tal vez, a la que muchas veces vemos en las películas. Es mucho lo que se puede aprender de los ucranianos y creo que estamos recogiendo lecciones. ¿Puede haber la posibilidad de que Rusia haya sido obligada a entrar en conflicto para debilitar su posición y por ende afectando al aliado con mayor poder de China para poder disuadir más adelante la posición china? ¿Quién formuló la pregunta? Por favor. El futuro escenario y China lo tenemos en cada fuerte. Sáquese el tapabocas. Ya se ha visto afectada su seguridad y por ende haya tenido que actuar. Está, perfecto. Y quede débil en base a ningún país que entrar en conflicto. Claro, ya entendí la pregunta. A ver, el primer interés nacional de un país, desde mi óptica, yo soy un poquito emparentado con Ricardo, soy realista en lo que refiere a relaciones internacionales. Creo que el poder, la lucha por el poder, permea las relaciones entre los estados. Creo que de 1991 para acá ha habido un corrimiento hacia el este de la OTAN, obviamente. Rusia se siente insegura. Y en ese sentirse insegura, en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, me dijo a los estados occidentales, por favor, no. El primer round de este partido tal vez fue la guerra de Kosovo. Rusia estaba muy débil, no podía hacer mucho, pero hubo un corrimiento. Yo con esto no estoy justificando lo que hizo Putin, ni mucho menos, pero vuelvo a repetir. Una Ucrania integrada a la OTAN es que Moscú esté a 600 kilómetros de la frontera, lo cual es peligroso. De todas maneras, le aclaro que Occidente no creo que tenga interés en pelearse mucho con Rusia, porque Occidente necesita a Rusia. Veamos la cancha grande. OTAN, Europa, tiene que firmar un tratado nuclear con Irán. ¿Cuál es el mejor interlocutor para obligar a Teherán a firmar un tratado? Rusia. Tratado nuclear con Irán. Segunda causa. Occidente, siendo que Estados Unidos anunció que está centrado en el Pacífico, ¿tiene interés en alienar a Rusia al extremo de que Rusia se vuelque hacia Pekín? No sé hasta qué punto es válido. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Rusia es un escudo en el Asia Central contra los fundamentalismos islámicos. En todos los TAM, Turkmenistán, Uzbekistán, o sea, toda esa región que es explosiva. Rusia es un escudo contra los fundamentalismos islámicos. Cuarto lugar. Rusia es un moderador de
la militancia chií a través de Irán, porque Irán no se olvide que está manejando, mayor o menor grado, a Hezbollah en Líbano y a los hutíes en Yemen. Cuarto lugar. Quinto lugar, Rusia está ayudando junto con Estados Unidos y varios países de la OTAN a estabilizar Siria e Irak. Sexto lugar, en Europa va a seguir haciendo frío, los rusos van a seguir teniendo petróleo, carbón y gas, el Nord Stream 2 ya está construido, falta inaugurarlo, hasta que alguien corte la cinta. Y ya el canciller alemán expresó que Alemania va a seguir comprando gas y petróleo ruso. Entonces, la transnacionalización de los capitales me parece que hace que esto va a quedar, se va a terminar arreglando diplomáticamente. Obviamente creo que Ucrania va a perder soberanía, va a perder algo del territorio, probablemente Crimea, como se dice popularmente, la pateen 15 años para adelante, van a decir, bueno, vamos a esperar 15 años más a ver qué pasa con Crimea. Pero en un mundo tan interdependiente no le sirve a nadie, y mucho menos el pueblo ucraniano. Muchas gracias, Gustavo.